Librofest Metropolitano 2020 tiene para ti. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta presentación del libro titulado Máquinas para descomponer la mirada, estudios sobre la historia de las artes electrónicas y digitales en México. Se trata de un libro publicado en este 2020 por la Universidad Autónoma Metropolitana, bajo mi autoría. Fue publicado por el Departamento de Artes y Humanidades de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Lerma. Para esta presentación contamos con la presencia de la maestra Liliana Quintero, quien además de ser una colega e investigadora en el tema de las artes electrónicas y digitales en México, es también una importante testigo de la historia que se cuenta en el libro, ya que fue parte fundamental de la historia y el trabajo que se desarrolló durante varios años en el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, en donde se albergó a varios de los artistas de los que el libro trata. Para esta ocasión, para esta presentación, lo que vamos a hacer primero es dar la palabra a Liliana Quintero, quien nos hará una intervención acerca de sus apreciaciones sobre este libro, y posteriormente me permitiré hacer como autor una serie de comentarios un poco para situar el libro en el marco de la historia y también de la educación dentro y fuera de la universidad. Quisiera iniciar entonces brevemente presentando a Liliana Quintero y posteriormente darle la palabra. Liliana Quintero Álvarez y Casa es una investigadora mexicana en arte y medios. Ella es licenciada en filosofía por la UNAM. Realizó estudios de posgrado en filosofía por la misma institución, con especialidad en estética. Cofundadora del taller de investigación del Centro Multimedia del CENAR. Lo coordinó del 2002 al 2013. También coordinó el programa de investigación y experimentación Media Lab en el Centro Multimedia. Y fue co-curadora de la exposición Sin Origen y Sin Semilla, 2012. Ha escrito diversos artículos acerca del vínculo arte y tecnología. Ha sido coordinadora académica de diversos seminarios y actualmente es docente de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Diana, muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Y pues para mí es un gusto, un honor que me acompañes en esta presentación y pues me gustaría entonces que iniciáramos con tu participación. Bienvenida. Pues muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, es muy significativo para mí presentar este libro, ya que de alguna manera hemos sido compañeros de este viaje en cuanto al interés por investigar, por pensar eso, qué significa la relación sobre arte y tecnología. Y además admiro, ¿no? Tu honestidad y esta mirada genuina que me resulta tan interesante por pensar, por discutir, por organizar estos discursos sobre el arte electrónico digital en México y sobre todo que tenga esta perspectiva local, ¿no? El título, ¿no? Máquinas para descomponer la mirada, es un estudio que de alguna manera es necesario porque considero que abre un camino, porque no es sencillo hacer una investigación genealógica sobre el arte electrónico digital en México. Pienso que el gremio, ¿no? de estudiosos de arte digital electrónico en México, sobre todo en el ámbito de la investigación, pues es un gremio reducido, a diferencia, por ejemplo, en países como Alemania, con el ZKM, que cada vez que surge una investigación, tienen un acompañamiento, todo un dispositivo de archivar, de documentar, de contar la historia del arte electrónico. Y no lo digo de manera peyorativa o de manera comparativa de cómo se hace en Alemania y cómo se hace en México, sino lo que trato de delinear es que
En Alemania tienen este marco estructurado y en México, sin embargo, hay todo un camino por hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo relevante de este libro es que de alguna manera permite acercarnos a la historia que nos han contado, que hemos sido partícipes, que hemos vivido, y haces visible, digamos, este ejercicio crítico en el cual tomas la decisión de iniciar con el concepto de descomponer, ¿no? Que pone de manifiesto o analizas ese recurso de lo que significó cortar, pegar, pintar, agregar en ese carácter dúctil que proporciona la tecnología, y además añadir y problematizar ese concepto que significó multimedia, y que en México, ¿no?, resulta con ese carácter híbrido, ¿no?, en el cual las artes tradicionales de alguna manera como que dislocaron estos usos de la tecnología, y en ese momento el libro genera una interrupción muy pertinente donde enfatizar de este momento político estratégico de incorporar las artes multimedia, ¿no?, desde un discurso de poder. Y para mí, digamos que lo que me parece como más enriquecedor es rescatar esta mirada, este poder ver, este hacer particular de lo que significó la gráfica digital y la realidad virtual en México en un contexto específico. Y aquí para mí es la riqueza del libro, ya que por lo menos yo no lo hubiera pensado, ¿no? Y desde esta óptica creo que es abrir una discusión donde, por ejemplo, José Ramón Alcalá, ¿no?, en su texto Ser Digital decía, bueno, es que la gráfica digital significaba esa pintura virtualizada porque no utilizaba los medios digitales. Entonces, en ese sentido ya no lo volteamos a ver, y creo que la agudeza del libro de decir, a ver, esto está significando una mirada particular en México, y es lo que a mí me parece como muy fértil de libro, donde más allá de ver que estos no se utilizan los medios digitales, sino que se traza un camino particular y surge, ¿no?, la pregunta de qué se puede hallar en la gráfica digital en México que nos permita pensar nuestra propia historia entre el arte digital y la tecnología. Para mí eso es lo que detona el libro, y esa es la relevancia de generar un estudio que también funciona, ¿no?, de alguna manera como un archivo que permite sistematizar algo que no se había sistematizado, pero también creo que lo que potencia, lo que para mí es este campo fértil, es este trazar una cartografía de juegos de tensión, donde estas prácticas, estas obras que constituyen estos juegos de poder en las instituciones, que estas mismas instituciones pusieron a funcionar una manera de pensar la tecnología, y que en un momento quizá no estábamos preparados para pensar esa relación, pero no lo digo con añoranza, sino que esas tecnologías en ese momento estuvieron cofuncionando con centros a la par del ZKM, pero me interesa esta dislocación que tú puedes ver, ¿no?, de estas diferencias donde se generan estos híbridos, ¿no?, que nos enseñan a pensar esta historia, ¿no? Y creo que este libro traza ese camino que invita y que abre, ¿no?, digamos, esta reflexión para seguirlo pensando desde sucesos llenos de contradicciones, ¿no? Creo que los artistas electrónicos digitales se hallaron confundidos con esta tecnología que no entendían, y ahí se creó este desfase que creo que queda muy claro en el libro, y ese desfase es donde se halla esta particularidad, ¿no? Quizá hay que volvernos a preguntar que
hay hoy, ¿no? Con la tecnología, donde ya es una tecnología estandarizada, global, con una mirada local, ¿no? Entonces, creo que yo podría seguir hablando del libro, ¿no? Pero lo que me interesa, los invito, ¿no? A que revisen el libro, porque no solo es para aquellos que fuimos parte, que resulta tan significante, ¿no? Este libro, sino para cualquiera que se interese en comprender el fenómeno del arte y de la tecnología en nuestro país, ¿no? Creo que existe en el libro una mirada filosófica que interviene conceptos y que nos hacen pensar eso que sucedió y que ahora a la distancia lo reviso y permite comprender de otra manera eso que sucedió y permite que sea posible pensar la diferencia o lo que significó diferencialmente la relación de arte-tecnología en una situación muy específica en un país como México. Creo que eso sería como una reflexión, pero bueno, creo que como ya dije, ¿no? El libro da para muchísimo, es un libro muy completo, es una investigación que de alguna manera permite acercarnos al tema y que, como ya comentaba, sirve de un archivo que permite o que refleja y que de alguna manera se puede consultar, pero que también genera muchas preguntas. Sí, yo creo que eh, se trata de, pues sí, es un trabajo que surgió como, como tú bien lo decías, ¿no? Inicialmente de una visión más cartográfica, ¿no? No tanto una visión inicialmente incluso sistematizada, porque como bien lo comentas, los archivos que han quedado de estas prácticas, pues son archivos que están o se encuentran todavía hoy en estados, pues, digamos, dispersos. No hay una vocación todavía en México por la conservación de archivos o de acervos que tengan que ver, al menos con las artes que se han producido en el marco, por ejemplo, del Centro Nacional de las Artes o del Centro Multimedia en particular, ¿no? Entonces, por eso es que sí, eso digamos que para bien, porque precisamente eso fue lo que me llevó a eh, empezar a hacer ensayos sueltos. Inicialmente así sí, surgió el libro, a partir de la idea de ir haciendo ensayos sueltos. Y después me di cuenta que era en realidad el método de trabajo, es decir, el método de trabajo era más cartográfico, ¿no? No era sistematizar, no era una sistematización previa, ¿no? Del trabajo, sino que se iba dando de manera cartográfica. Y creo que además algo que a mí me interesaba en el libro y que tiene que ver con algo de lo que señalabas al principio, es esta necesidad de poder situar las artes electrónicas y digitales en la historia del arte, porque como sabemos, pues sobre todo los 80s, 90s, perdón, sí, 80s, 90s y la primera mitad de la década del siglo XXI, pues estas prácticas estaban o eran muy dependientes de la curaduría, ¿no? De los festivales, y solo después se empezó a hacer un trabajo un poco más histórico. Y a mí me parecía muy importante tratar de insertar estas prácticas en la historia del arte. Creo que eso era algo que me parecía fundamental. Em, y por otro lado, también me interesaba cómo hacer que estas prácticas tuvieran
el justo lugar que merecen dentro de la genealogía de las artes contemporáneas del país. Si no, no son nada marginal, o sea, son prácticas que incidieron en la configuración del arte contemporáneo y que me parece no se les había dado su valor, su importancia, quizás entre otras razones porque tienen toda una historia muy vinculada a las instituciones y instituciones gubernamentales, ¿no? Como es el Centro Nacional, el Conaculta o como fue en su momento el INBA. Entonces, quizás por eso es que han sido como poco estudiadas, ¿no? Y un tercer elemento que me parece muy interesante de estas prácticas, que a mí en particular me motivó mucho para la realización del libro, es que están contadas o sus artistas las cuentan, sus agentes, sus protagonistas las cuentan desde una mirada en las tecnologías y los medios de comunicación, y no ya como es una tradición en México, a partir de la idea de estilo, por ejemplo, que es un elemento que se ha usado mucho para narrar la historia del arte, o a partir de la idea de movimiento, de escuela, ¿no? Se habla de escuelas en México cuando se habla de la historia del arte, y creo que este tipo de prácticas nos hablan de otra historia, de una historia contada desde los medios, desde lo que se podría llamar una arqueología de los medios, ¿no? Y creo que ese es un valor que tiene, una particularidad que les da mucho de qué hablar. Entonces me parece que eso era necesario hacerlo, señalarlo en el libro, ¿no? Y eso es un poco lo que intenté en el trabajo, también buscando respetar en la mayoría de lo posible digamos, la neutralidad, que esto evidentemente es imposible, pero tratando de ser lo más neutral que se pudiera, ¿no? En el sentido de tratar de dejar que hablaran los protagonistas. No es una historia, en realidad yo diría que el libro es un conjunto de historias, más que una historia. Y también creo que no es una historia monográfica, es decir, si este libro llega a las manos de algunos importantes artistas que no aparecen en ella, pues es que el libro no es una historia monográfica. El libro es una es un conjunto de historias sobre problemáticas del arte en relación a las instituciones, en relación al contexto del país, en relación al neoliberalismo, por ejemplo, que se estaba impulsando en aquellos años. Estamos hablando de que el libro aborda escenarios de 1985 más o menos hasta el inicio del Festival de Artes Electrónicas y Video Transitio, hacia la primera mitad del siglo XXI, los primeros años. Entonces creo que es un libro que busca más bien tratar problemáticas, no tanto artistas, no es una historia contada a partir de artistas, tampoco es una historia contada a partir de movimientos de arte digital, no hay una sección dedicada al NetArt, no hay una sección dedicada a, eh, a otro tipo de movimientos. Sí hay una sección, por ejemplo, que dediqué a la gráfica digital, pero sobre todo situándola como una práctica que estaba discutiendo con otro tipo de prácticas artísticas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el libro tiene un poco esa estructura, tiene una estructura un poco cartográfica, eh, en la cual, pues prácticamente encontramos, yo diría que, y esto lo podemos ir discutiendo, lo podemos ir platicando en el tiempo que tenemos, yo diría que hay una serie de tesis implícitas en el libro que bien vale la pena enunciar nada más como una invitación a que se lea el libro, ¿no? Y una de ellas es que yo creo que las
artes electrónicas y digitales, tal y como se fueron generando y evolucionando en estos años, en estas décadas, en estas primeras décadas de su existencia, son sintomáticas de un fenómeno que yo llamo un modernismo transdisciplinar. Es decir, que nos hablan de que en México sí existió y sigue existiendo una fuerte alianza entre las artes plásticas o las artes visuales y los medios de comunicación, los medios de masas, de cultura de masas, ¿no? Que muchas veces ha sido pues negada por las miradas modernistas en el caso del arte. Y que creo que el arte electrónico nos muestra la fuerte vinculación que hay entre arte y tecnología, arte e ingeniería, arte, ciencia, aunque bueno, el arte y la ciencia quizás en estos primeros ambientes no está tan definida, pero sí hay una alianza entre artistas, ingenieros, artistas y otras disciplinas. Por ejemplo, la presencia del diseño como un factor importante que en los años 80 todavía se veía totalmente ajeno a las artes, pues no, resulta que sí había una fuerte alianza entre los diseñadores, las diseñadoras y los artistas, los artistas. Entonces creo que ahí hay mucho que trabajar todavía sobre esta historia de cruces y de alianzas que incluso ayudan a explicar la particularidad y el valor local del concepto de multimedia. Es decir, la presencia de una serie de cruces entre medios. Y otra cosa que a mí me parece muy interesante de esta historia y que está ahí un poco sugerida en el libro es la de el surgimiento o por lo menos el posicionamiento de un nuevo tipo de artista. Un artista que, como digo en el libro, es un poco el resultado de un agenciamiento entre la figura del artista del taller, del estudio, ¿no? De artista, eh, que en el caso del taller pues seguía por el trabajo de imitación y ¿no? Que está muy, muy presente la técnica, ¿no? La habilidad de la mano, del cuerpo sobre la materia. Y por otro lado, nos encontramos con un capitalismo que ingresaba y que estaba apostando por estos trabajadores inmateriales y que creo que en el caso del arte se puede traducir como la presencia de un trabajo escritural, ¿no? Es decir, el artista no solamente se dedica, o el artista digital o el electrónico digital no solamente es un trabajador de la mano sobre la materia, sino que también se vuelve o opera como un escritor, ¿no? Escribe código, escribe lenguajes, y no solamente entonces ya es una técnica de la mano sobre la materia, sino también un ejercicio del pensamiento a través de la escritura, que viene muy ad hoc con la idea de multimedia, ¿no? Es la síntesis entre la imagen, por ejemplo, de la técnica y el texto o la escritura a partir de la necesidad de trabajar con códigos, ¿no? Entonces, eso me parece otra cosa interesante que habría que seguir trabajando, que creo que explica mucho del arte contemporáneo y que no surgió de la nada, sino que surgió precisamente en relación a este tipo de prácticas, ¿no? Y el último punto que creo que vale la pena señalar del libro es que creo que el libro abre una discusión sobre la relación entre arte y neoliberalismo en México, ¿no? A partir de los usos que se le pudo haber dado a la infraestructura tecnológica que, se, que incluso con la que se equipa espacios como el centro multimedia, ¿no? O que era usada por los artistas, ¿no? Como tú decías, la realidad virtual, la interactividad, todas estas eh, tecnologías que bien pudieron servir para hacer
postproducción, como lo digo en el libro, del discurso estatal sobre la cultura. Hasta aquí quisiera un poco detenerme y tenemos algunos minutitos en donde quizás pudiéramos abrir un poco a comentarios que quisieras, Liliana, hacer un comentario, sobre todo de tu experiencia, ¿no? Algo que me parece muy relevante, ¿no? Que mencionabas ahorita, ¿no? Este desprendimiento de la tradición del arte, ¿no? De que viene de talleres, de hecho así fue diseñado el centro multimedia, ¿no? Y que la tecnología arroja un factor tanto de experimentación o de poner en otro lugar esto que estamos llamando, o este surgimiento del arte electrónico digital, y creo que eso es muy relevante y que me parece como importante que lo propones en el libro como pensar esta genealogía, porque creo que algo que arroja la tecnología y es que de alguna manera estandariza. Si el centro multimedia estaba de alguna manera estandarizado en tiempos donde surgían estos espacios como el ZKM o como en Canadá, centros de la misma índole, entonces pensar estas diferencias y lo que significó este resultado de experimentación con tecnología en torno al arte, que está como muy arraigado a la tradición y que de alguna manera también en México ya se venía, digamos, teniendo pues ya una tradición de arte contemporáneo muy distinto al que vuelve a retomar, digamos, desde la tradición el arte digital. Entonces son este tipo de híbridos particulares que nos permiten como pensar cómo se fue diseñando esta relación entre arte y tecnología en México, y sobre todo marcado, digamos, por lo que significó estar en una institución como el Centro Multimedia. Porque de alguna manera, o sea, el Centro Multimedia no es que alojara a los artistas experimentales, sino era como alojar a los artistas que venían de cierta tradición y que experimentaran con el medio. Entonces eso generó, digamos, como un híbrido muy particular de lo que fue detonando esta historia del arte digital en México, ¿no? Sí, creo que la, a mí me parece que todavía falta mucho por escribir, ¿no, Liliana? Sobre todo la parte que tú más viviste, ¿no? Que es la parte digamos, de no sé si una nueva generación, pero sí de donde las artes electrónicas empezaron a tomar otros caminos muy distintos, por ejemplo, a los que habían venido tomando de los años 90, ¿no? Y creo que habrá que seguir escribiendo y seguir, sobre todo, impulsando este tipo de historias que me parece que van a empezar a cobrar más importancia, sobre todo ahora que estamos en un momento en donde lo digital ha vuelto a ser un factor preponderante, ¿no? En las relaciones sociales, a través de todas estas plataformas de comunicación y ante la necesidad de comunicarnos de esta manera a distancia, ¿no? Bueno, pues te agradezco muchísimo, Liliana. Quisiera nada más invitarlos y invitarlas a todos a que puedan pues, tener la oportunidad de leer el libro. El libro esperemos que se pueda, lo puedan conseguir pronto en las librerías de la Universidad Autónoma Metropolitana. Los invitamos para que puedan leerlo y pues también estaremos muy atentos de los comentarios que pueda haber sobre él. Te quiero agradecer, Liliana, por esta conversación, esta breve conversación dentro de la feria y pues seguimos en comunicación. También agradecer a todos y todas los que nos están escuchando. Muchas gracias, Liliana. No, muchas gracias a ti por la invitación.
Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Librofest Metropolitano 2020 virtual.